Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Muy bueno estar una vez más contigo, con su familia, para juntos estudiarmos la palabra del Señor. Sean todos muy bienvenidos de los más diferentes lugares de Sudamérica y también del mundo que están conectados con Nuevo Tiempo. El programa Descifrando el Futuro es un programa donde nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías, comprender los mensajes de Dios para los seres humanos en los últimos momentos de la historia. En el programa de hoy, nosotros vamos a entender un poco mejor quién hizo al diablo, de dónde vino este ángel, por qué él surgió, cuál es la salida de Dios para el problema del mal en este mundo. Para saber más, quédate conmigo porque Descifrando el Futuro está en el aire. Já estamos de volta com o programa Decifrando el Futuro e tenho uma invitação muito especial para ti, que é conhecer e profundizar seu conhecimento em la Bíblia, la palavra del Senhor. Nós temos em Nuevo Tiempo uma escola bíblica onde é possível entender e compreender mais o amor de Deus. É para mim a melhor e mais grande escola bíblica do mundo, onde tu puedes ter acesso a los contenidos más especiales que viene de la palabra de Dios. Yo quiero presentarte la revista Esperanza, la cura del pecado. En esa revista tú vas a encontrar temas importantes que tienen que ver con los temas que presentamos en el programa Descifrando el Futuro. Por ejemplo, en el programa de hoy, el tema, la lección número 2, tiene que ver con el sufrimiento, que tiene que ver con el diablo, que tiene que ver con el comienzo de la historia de este mundo. Y tú puedes profundizar entonces estudiando este tema en esa revista que es muy especial y no tiene costo para ti. Es solamente hacer su registro para que podamos enviarte ese material y tú puedes estudiar y tener este contenido a su disposición para compartir con amigos, con alguien de su familia. Y ese material, como ya te dice, no hay costo porque tenemos en Nuevo Tiempo el soporte de los ángeles de esperanza, que están siempre con nosotros ayudando Nuevo Tiempo a mantenerse en el aire 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Y dónde es el lugar para hacer el registro y tener acceso a la revista La Cura del Pecado? Venga conmigo hasta la pantalla. Yo quiero mostrarte el sitio donde tú debes ir para tener acceso a ese material. La dirección es nuevotiempo.org/escuela bíblica, nuevotiempo.org/escuela bíblica. La dirección está en su pantalla. Tú vas a llegar a este sitio en la web, donde está la invitación, estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Tenemos diferentes materiales a su disposición, entonces tú vas a encontrar los diferentes materiales. Tenemos muchas páginas con contenidos. Vamos a página 2. Aquí en la página 2 yo ya encontré la cura del pecado. Hay que escoger acá y poner descargar en PDF. Tú debes hacer su registro, su correo, la confirmación del correo, fecha de nacimiento, y entonces tú vas a recibir un enlace para que pueda descargar la cura del pecado en su equipo y comenzar a estudiar la Biblia. ¿Ok? Yo quiero también presentarte el sitio de NT Play. ntplay.com es la dirección. Va a este sitio, entonces tú vas a tener materiales todos de Nuevo Tiempo. Tú tienes semanas especiales, tú tienes el programa Descifrando el Futuro, la semana Descifrando el Futuro, contenidos que van a ayudarte a entender y comprender más el amor de Dios. Entonces puedes elegir, por ejemplo, acá, Descifrando el Futuro, y tú vas a tener acceso a los programas antiguos, pasados, todo a su disposición para que puedas entender. Ahí está la parte 1, una evidencia sorprendente, contenidos que son una bendición. Acá tú tienes todo lo que necesitas para tener una vida más interesante, más fuerte con Dios y de más conocimiento en la palabra del Señor.
Después de presentar todo eso, ya estamos listos para el tema de hoy que tiene que ver con quién hizo al diablo. Esta es una pregunta complicadísima y que vamos a responder en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios que tiene la solución. Como yo siempre hablo en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. En la palabra de Dios, en la Biblia, nosotros vamos a entender mejor qué Dios tiene para mí y tiene para ti. Una pregunta que yo escucho muchas veces es, ¿por qué Dios permite que la gente sufra tanto? Hay muertes, enfermedades, llanto, dolor, gente que está desesperada. Tal vez tú en este momento llegó a Nuevo Tiempo en esa situación, con un sufrimiento intenso, de una manera que tú parece que no va a conseguir soportar, parece que está agotado, parece que ya está al final, al límite de sus fuerzas. Y la pregunta es siempre esa, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando el ser humano sufre? Algo que yo tengo en mi corazón es que Dios está delante de mi sufrimiento en el mismo lugar donde Él estaba delante del sufrimiento de Cristo en la cruz. Dios sigue en la misma posición. Ahora, pastor, ya no estamos en el momento final de terminar con el sufrimiento. Ya no está suficiente todo el dolor que tenemos en ese mundo. Vamos a entender ese tema en la palabra de Dios. La gente parece que necesita de una explicación. ¿Por qué un niño nace enfermo? ¿Por qué jóvenes pierden sus vidas? ¿Por qué el cáncer muchas veces llega a personas muy temprano en la vida? Gente que muchas veces no conoció la vida sin estar en un hospital, sin estar haciendo quimioterapia, enfrentando todo el problema que hay. Pero en la Biblia nosotros encontramos una explicación. Hay una respuesta para eso. Hay gente que hasta tiene un sentimiento, una acusación, que si existe sufrimiento en el mundo es porque Dios no existe. Porque no hay Dios, porque si hubiera un Dios, el ser humano no pasaría por el dolor y el sufrimiento que pasan en nuestros días. Pero no es así. Yo quiero presentarte antes del sufrimiento y del diablo la idea de la creación. Porque la idea de la creación nos ayuda a comprender quién Dios es y por qué Dios hace las cosas de la manera como Él hace. Me gusta esta cita de Platón, cuando él dijo así: para creer en Dios basta levantar los ojos al cielo. En otras palabras, si tú miras al cielo, es imposible no creer en Dios. Todo en ese mundo es complejo. Todo en este mundo es difícil. Nada es simple. Si tú miras a una gotícula de agua, es compleja. Tiene muchas explicaciones científicas para presentar una gotícula de agua, una pequeña parte de agua, una porción de la tierra. Tiene una complejidad que nosotros no podemos hacer igual. El ser humano tiene la tecnología, pero no puede hacer las cosas como están en el mundo. No se puede crear una planta, no se puede crear el mar, no se puede crear una montaña, no se puede crear un ser humano, un animal. Nosotros no tenemos cómo hacer eso. Es eso que Platón está diciendo. Mira el cielo. ¿Cómo alguien puede dudar que hay un Dios, que existe un Dios? Cuando vemos en la Biblia de Dios, está claro que Dios es el creador y Él puede hacer todas las cosas. Isaías 44:27 encontramos así: yo soy el que dice a las profundidades, secaos y haré secar tus ríos. Ese es el poder de Dios. O el Dios que habla en Job 9:9, Él hizo la Osa y el Orión, las Pléyades y los más remotos lugares del sur. Todo vino de las manos de Dios. No hay duda, la naturaleza puede decir,
pero la Biblia también tiene la misma afirmación, que el mundo vino de las manos de Dios. Mirar para el mundo es tener la certeza que nosotros no estamos solos, que nada vino de nada. No es posible que algo explotó a miles de años atrás y todo surgió. Eso es imposible, no es eso que presenta la Biblia. Vea esta cita interesante de Voltaire, un otro hombre que estudió mucho y habló mucho de la ciencia, del mundo, de la naturaleza, y que intentaba encontrar una respuesta para los grandes temas de la vida, las cuestiones de la vida. Y vea que escribió Voltaire: estaba meditando esta noche, absorto en la contemplación de la naturaleza. Regresando a la idea de Platón, mirando el cielo, la naturaleza. Hay que estar ciego para no quedar deslumbrado por este espectáculo. Hay que ser estúpido para no reconocer a su autor. Hay que estar loco para no adorarlo. Para Voltaire, era imposible este mundo venir de la nada. Es imposible que este mundo no tiene un sentido, una razón, un propósito. Este mundo tiene un propósito, una razón. Es decir, que nosotros también tenemos un propósito. Que tú no eres un error, sino Dios es el creador y Él conoce el ser humano. Él sabe del ser humano y Él planeó hacerte. Tú vino de las manos de Dios. Tú saliste de las manos de Dios. No solamente de la tierra que surgió de cualquier manera, totalmente diferente de eso. Es imposible no mirar al mundo, el planeta, y no reconocer la presencia del Creador. Vea conmigo que escribió Laparente. Si yo tuviera que resumir en 40 líneas los logros más auténticos de la geología, copiaría al texto de Génesis. O sea, la historia del mundo según Moisés la delineó. Exactamente. La Biblia no es un libro de ciencia, pero la Biblia tiene ciencia. Cuando Laparente intenta explicar el comienzo del mundo, él está diciendo, tengo que ir a Génesis 1. Tengo que ir al relato de la creación de Moisés, porque allá encuentro la explicación razonable de cómo surgió el mundo. O como escribió Ampère, o Moisés tenía un conocimiento más profundo que el nuestro en nuestro siglo, o fue inspirado. O sea, no todos los científicos están en contra de la Biblia. Significa que la Biblia preséntanos la verdad. Personas que fueron hombres que estuvieron delante de su tiempo, con pensamientos que la gente de su tiempo todavía no tenía, están diciendo, Moisés estaba correcto, Moisés estaba cierto. Que él habló es en realidad el mundo. Nadie vino de una explosión, sino vino el ser humano de las manos de Dios. Es eso que encontramos en la Biblia, que Dios creó al mundo. Todo que hay vino de las manos de Dios. El mundo es resultado del trabajo de Dios. La producción del amor de Dios. Perciba que un bebé es más grande que una estrella. Cuando miramos para el ser humano, la manera como el ser humano nació, la manera como está el cuerpo del ser humano, es imposible creer que eso no es nada pensado por alguien más grande, porque un bebé tiene una complejidad más grande que una estrella. Si yo miro para el universo y me quedo encantado con el universo, con la naturaleza, mire para el cuerpo humano, mira para el ser humano, mira para la manera como tú vives, sus ojos, como tú estás ahora escuchando mis palabras, todo lo que está pasando en su cuerpo, el corazón que está latiendo, el cerebro que está trabajando, todo que está de acuerdo para que tú puedas mantenerse vivo, el aire que está entrando en el pulmón, el oxígeno que está entrando en la sangre, que está indo para todo el cuerpo. La complejidad de un bebé
muestra para mí el tamaño de Dios. El tamaño de Dios que creó todo, pero si Dios es el creador, la pregunta ahora es la siguiente: ¿Dios podría haber hecho un mundo sin sufrimiento? ¿Era posible Dios cerrar la puerta para el dolor que es parte de la humanidad? ¿Sería posible el ser humano no pasar por sufrimiento y dolor? La gran cuestión, mis amigos, es que debemos entender que cuando Dios creó el ser humano, creó con el libre albedrío. Y libre albedrío significa la libertad para elegir. El ser humano solamente puede tener la libertad si hay la opción de elegir. Porque perciba, si yo tengo la libertad para elegir, pero yo no tengo dos opciones para elegir, mi libertad no sirve para nada. Yo soy libre para elegir, pero solamente tengo una opción. Yo no tengo nada para elegir. Tengo solamente que aceptar la única opción que yo tengo. Si Dios hubiera creado el mundo solamente con la opción de la obediencia, el ser humano no sería libre. Sería un robot. Un ser humano que sería programado para hacer una tarea, una función y que no podía hacer nada diferente de eso. Pero ese no era el deseo de Dios. Cuando Dios creó, dio la libertad para el ser humano, para elegir. Si Dios hubiera creado el mundo sin la posibilidad de la desobediencia, porque el pecado es la desobediencia, el sufrimiento es la consecuencia de la desobediencia. Si Dios solamente te hubiera dado la oportunidad o la salida de la obediencia, el ser humano no sería libre, no habría libertad. El ser humano no tenía cómo amar, porque solamente se puede amar cuando hay libertad. Si Dios cerrase la puerta del pecado, de la mala decisión del ser humano, Dios no haría el ser humano libre. Y Dios quiere seres humanos que tienen una respuesta de amor para Él y no seres humanos que obedecen porque no tienen otra cosa para hacer. Esa es la diferencia. Esa es la gran cuestión. Dios tenía que dar la oportunidad. Dios tenía que dar la libertad para el ser humano elegir. Dios, entonces, cuando creó el mundo, nos dio leyes para nuestro bienestar, pero con la libertad de obedecer. Nadie es obligado a nada, ni a la salvación. Dios no obliga a nadie a la salvación. Dios no obliga a nadie a asistir a un nuevo tiempo, a estudiar la Biblia, a ir a una iglesia. Dios no obliga nada. Tú puedes elegir. Dios tiene sus consejos, Dios tiene sus llamados, Dios tiene personas que ponen en su camino, predicadores, para invitarte, para presentar la verdad, para abrir sus ojos, para que tú puedas caminar de acuerdo con la voluntad, pero Dios no hace nada a la fuerza. Cada ser humano puede elegir por sí mismo. Entonces Dios dio las leyes para el ser humano y Dios advirtió al ser humano para obedecer. Y cuando no hay obediencia, hay pecado. Ese pecado es vivir en contra de la voluntad de Dios. Y ese pecado se originó en un ser sobrenatural que quebró la ley de Dios en el cielo. Fue así que comenzó la historia del pecado. Y para eso, vamos a la Biblia, para entender la descripción que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 28, encontramos una descripción que se aplica a este ángel en el cielo que se levantó contra Dios. Está así en la Biblia. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. Ya en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. O sea, como los seres humanos tienen la libertad de elegir, el libre albedrío, los ángeles en el cielo también tenían el libre albedrío. Y este ángel fue el primer que estaba en un lugar perfecto, que vivía en un lugar perfecto, que caminaba con Dios perfecto, eligió no más obedecer a Dios. Él eligió porque tenía la posibilidad de elegir, tenía la puerta abierta para entrar.
Tenía la puerta de la obediencia y de la desobediencia. Y este ángel eligió la puerta de la desobediencia y entró en el pecado. Sigue la descripción de la Biblia. Se enalteció tu corazón. A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. La Biblia entonces está presentando la ruina de un ángel que estaba en el cielo, en un lugar perfecto y que cambió completamente su situación. Pero la Biblia sigue presentando más de este ángel. Isaías capítulo 14, versos 12 a 14 encontramos así. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El deseo de este ángel era ser como Dios, era estar en el lugar de Dios. Esa fue la maldad que entró en su corazón, la vanidad que pasó a ser parte de su corazón. Pero aún la duda está, ¿y por qué sucedió eso? ¿Cómo un ángel perfecto se transformó en este ángel? ¿Cómo este cielo, un lugar perfecto, llegó a ser de esta manera? Amigos, en realidad, yo no tengo una explicación. Yo también no tengo una justificación. Que yo sé es que Dios siempre da a cada uno de los seres creados la libertad. Cuando hay una respuesta libre de amor, tiene un significado mucho más especial que una respuesta que se pide para el amor. Por ejemplo, yo puedo decir a una de mis hijas, por favor, yo quiero un abrazo. Y mi hija viene y me da un abrazo. Para mí eso es significativo y muy importante. Pero más que eso, es cuando yo no pido nada, cuando yo no hablo nada y mi hija se acerca a mí y me abraza. Fue una respuesta voluntaria, una respuesta sin una solicitud, una respuesta que vino de su corazón, el deseo de abrazarme. Dios espera del ser humano igual. Dios espera de los ángeles en el cielo igual. Una respuesta de amor que sea una decisión. Una respuesta de amor que sea voluntaria. Que sea la decisión y no una obligación. Por eso no existe una justificativa para el mal. No existe una explicación. Pero nosotros entendemos que este mal comenzó porque este ángel decidió no más obedecer a Dios. Siguiendo la palabra de Dios, encontramos en Apocalipsis 12, 7 a 9, el problema que comenzó en el cielo y cuál fue la solución que el cielo encontró para esta batalla. Entonces hubo una guerra en el cielo, está en Apocalipsis 12, versos 7, 8 y 9. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En ese momento, cuando él comenzó la rebelión, ya no tenía más espacio en el cielo. Ya no era más posible continuar en el cielo. Él comenzó la guerra con Miguel y tuvo que salir del cielo. Y después que salió del cielo, ¿dónde está ahora el diablo? ¿Para dónde vino él? Encontramos en la Biblia, en Lucas 10, 18. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amigos, después que el conflicto ocurrió en el cielo y se expulsó a Satanás del cielo, él vino a la tierra. Entró en la tierra porque el ser humano, Adán y Eva, eligieron el pecado, comieron del fruto y entonces el pecado pasó a ser parte de la historia humana.
una tragedia. Satanás hoy está en la tierra porque la tierra abrió las puertas para él. Ese es el lugar del conflicto del mal. Job 1:7 encontramos así: dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, Satanás hoy está en la tierra. Él está aquí con nosotros, haciendo su trabajo, luchando contra nosotros. Él comenzó la lucha en el cielo y está hoy en la batalla con nosotros en la tierra. Está haciendo todo su trabajo para mantener el ser humano en el pecado. Como encontramos en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, Pablo está diciendo que mi enemigo no son seres humanos. Mi verdadero enemigo son los principados y las potestades. O sea, los principados y las potestades son las fuerzas del mal. Es Satanás con todos sus ángeles que están trabajando contra el ser humano. Mis amigos, Satanás, que es nuestro verdadero enemigo, él quiere culpar a Dios por el sufrimiento del mundo. Él quiere poner la culpa en Dios de todo el llanto. Y quiere que el ser humano comience a pensar así, que Dios es el culpado del mal. En realidad, Él es el culpado. El diablo es el culpado. Y quiere cambiar, ahora poniendo la culpa en Dios, echando la culpa en Dios. Esa es una estrategia que ya se puede identificar en la Biblia, que se puede identificar en la palabra de Dios. Dios no es el autor del mal. Dios no es el culpado del mal. Dios está interesado en terminar con todo el mal de este mundo. Es eso que podemos encontrar, porque Dios es un Padre de amor y el diablo es el responsable por el sufrimiento. Las lágrimas que tú tienes ahora, el dolor que tú tienes ahora, el culpado es el diablo, no hay duda de eso. Pero él está siempre mintiendo para llevar al ser humano para la rebelión, para abandonar a Dios. Porque en la Biblia nosotros encontramos que Dios acabará con el sufrimiento. Encontramos en Ezequiel 28:18 que Dios está diciendo que va a consumir al diablo. O sea, Él va a terminar. El mal existe hoy, pero el mal no existirá por siempre. El mal será consumido. El diablo será destruido y eso todo pasará en el momento del regreso de Cristo Jesús. Dios sufre con el sufrimiento, Dios sufre con su dolor, Dios sufre con sus problemas, pero Él está prometiendo que va a solucionar todo y va a darnos la victoria y la eternidad. Es el deseo de su corazón en ese momento pertenecer a ese Dios. Es el deseo de su corazón abandonar el mal y agarrarse a las manos de Dios para tener la victoria contra el mal, el sufrimiento y el dolor. Si ese es el deseo de su corazón, yo quiero invitarte para cerrar sus ojos y vamos juntos a orar. Querido Padre, gracias por el mensaje de su palabra. Gracias porque reconocemos que existe un mal en este mundo y ese mal va a terminar. Un día, Padre, estaremos todos contigo en un mundo perfecto para vivir una vida nueva, una otra realidad. Alcanza a cada persona que ora conmigo en ese momento. Que tus brazos de amor puedan estar con nosotros hoy y siempre. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén.